Con la película en proceso, la familia Mendoza se convirtió sin querer en una especie de referente social. Escuelas, fundaciones y hasta gobiernos locales querían escuchar su testimonio. Ricardo siempre respondía lo mismo: solo soy un hombre que decidió quedarse cuando otros se fueron. Un colegio organizó una charla en su auditorio principal. Pedro fue quien tomó la palabra frente a cientos de estudiantes. Su voz era firme, pero emocional. Antes de tener una cama, tuve una caja. Antes de tener una cena, compartí sobras. Pero el día que alguien me vio como algo más que un problema, cambió mi vida. Los aplausos fueron sinceros. Después, muchos jóvenes se acercaron a agradecer, a compartir historias similares, o simplemente a abrazarlo. Esa noche, Pedro le escribió un mensaje a su padre. Gracias por vernos. Pero también por enseñarnos a ver a otros. Ricardo, al leerlo, sintió que su mayor fortuna ya no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las palabras que brotaban del corazón de sus hijos. El rodaje comenzó meses después. Aunque la película no se grabó en su casa, los decorados imitaban cada detalle: la cocina con notas en el refrigerador, el sillón donde Tomás se dormía, el árbol del jardín donde Mariana solía leer. Ricardo y los niños visitaron el set. Fue como entrar en una versión paralela de sus recuerdos. Vieron actores caracterizados como ellos, reviviendo escenas reales: el callejón donde comían sobras, la primera noche bajo techo, el momento en que Pedro preguntó si podían llamarlo papá. Lucas se quedó parado frente a una escena en la que su personaje abrazaba a Ricardo por primera vez. ¿Eso de verdad pasó?, preguntó. Sí, respondió Ricardo. Y fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Al final del día, mientras se despedían del equipo, Mariana dijo en voz alta: que el mundo vea que los cuentos de hadas también se escriben con heridas y se curan con amor. Ricardo la abrazó, emocionado. Y supo que su historia, aunque ya había sido contada muchas veces, seguía escribiéndose en cada acto de bondad que inspiraban. Con el paso del tiempo, la historia de los Mendoza cruzó fronteras. Medios internacionales comenzaron a interesarse por el hombre que dejó el lujo para construir una familia de amor. Ricardo, siempre humilde, aceptaba entrevistas solo si podía hablar del verdadero propósito: inspirar a otros a no cerrar los ojos ante un niño necesitado. Un día, recibió una llamada inesperada. Una directora de cine proponía hacer una película basada en su historia. Ricardo se sorprendió, dudó, pero Pedro lo animó. Imagina a cuántos corazones puedes tocar si esta historia llega a la pantalla grande. Después de pensarlo, aceptó. Pero puso una condición: que los niños fueran retratados con dignidad, no como víctimas, sino como héroes que encontraron un hogar y nunca dejaron de creer. Durante las semanas siguientes, un equipo de guionistas visitó su hogar. Entrevistaron a cada uno, tomaron nota de cada rincón de la casa y recogieron anécdotas reales. Tomás, emocionado, preguntó: ¿quién me va a interpretar a mí? Tal vez un niño con la misma risa que tú, respondió Ricardo, acariciándole el cabello. Los Mendoza no buscaban fama. Pero sabían que si su historia ayudaba a cambiar aunque sea una vida, ya valía la pena. La familia decidió que cada aniversario de adopción se convertiría en una tradición. No con regalos, sino con gestos de amor hacia otros. Ese año, eligieron visitar un orfanato pequeño en las afueras de la ciudad. Ricardo organizó una jornada con juegos, lectura y donaciones. Pero lo más valioso que llevaron fue su historia. Los niños del lugar los miraban con ojos grandes. Mariana leyó su cuento favorito en voz alta, y al final, uno de los pequeños preguntó: ¿es cierto que ustedes no eran hermanos al principio? Pedro respondió: éramos desconocidos, sí. Pero el corazón decidió que fuéramos familia. Los trabajadores del orfanato quedaron conmovidos. Varios niños, que antes eran retraídos,
Se soltaron a jugar y conversar gracias a la energía que llevaban los Mendoza. De regreso a casa, Lucas dijo algo que dejó pensativo a Ricardo. «Papá, ¿te has dado cuenta de que ya no cabemos todos en el coche?» Ricardo rió. «Tal vez tengamos que buscar una camioneta más grande». «¿Por si llega otro más?», preguntó Mariana. Ricardo no respondió. Pero su sonrisa decía claramente que el amor siempre tendría espacio para uno más. Con el éxito de la celebración, la familia Mendoza se volvió aún más unida. Ricardo observaba con orgullo cómo cada uno de sus hijos encontraba su lugar en el mundo. Pedro, desde la universidad, enviaba proyectos sobre bienestar infantil, Mariana publicaba cuentos con mensajes de esperanza, y los gemelos empezaban a vender sus dibujos para ayudar a la fundación. Una tarde, mientras Ricardo preparaba limonada en la cocina, Tomás se acercó con su cuaderno de tareas. «Papá, ¿cómo se escribe agradecido?» Ricardo sonrió. «¿Para qué lo necesitas?» «Porque quiero escribirte una carta», respondió el niño. «Ya todos lo hicieron alguna vez, menos yo». Ricardo se agachó, lo miró a los ojos y dijo, «No necesitas una carta para decirme que me quieres. Ya lo demuestras todos los días». Tomás lo abrazó fuerte. «Pero igual la quiero escribir». Esa noche, Ricardo encontró la carta bajo su almohada. Decía, «Gracias por no pasar de largo. Por darme una cama, una voz, y un nombre que puedo decir con orgullo, hijo». Ricardo se acostó con el corazón latiendo despacio, como si cada palabra de esa carta fuera una caricia invisible. El tiempo siguió su curso. Pedro se convirtió en estudiante universitario, Mariana publicaba cuentos infantiles inspirados en su historia, y los gemelos soñaban con abrir una juguetería benéfica. Lucas, el más reciente en llegar, comenzaba a florecer con una sonrisa que se volvía cada vez más frecuente. Ricardo, por su parte, había dejado atrás los trajes de diseñador y los despachos de lujo. Ahora usaba ropa sencilla, pero caminaba con la seguridad de un hombre que lo había ganado todo, sin haberlo comprado. Cada noche, al cerrar la casa, recorría las habitaciones con una ternura infinita, deteniéndose frente a cada puerta como quien cuida su tesoro más preciado. Una noche, Mariana se acercó con una carta. «Es para ti», dijo. «Pero no la leas hasta que estés solo». Ricardo esperó. Y cuando finalmente se encontró en la quietud de su estudio, la abrió. Era una carta escrita por todos los niños. En ella decían: «Gracias por habernos elegido cuando nadie más lo hizo. Gracias por vernos cuando solo éramos sombras. Gracias por convertir una casa en hogar. Hoy no eres solo papá. Eres el mejor milagro que nos pasó». Ricardo lloró en silencio, conmovido hasta lo más profundo. Y supo que ninguna fortuna podría igualar lo que tenía ahora. El tiempo siguió su curso. Pedro se convirtió en estudiante universitario, Mariana publicaba cuentos infantiles inspirados en su historia, y los gemelos soñaban con abrir una juguetería benéfica. Lucas, el más reciente en llegar, comenzaba a florecer con una sonrisa que se volvía cada vez más frecuente. Ricardo, por su parte, había dejado atrás los trajes de diseñador y los despachos de lujo. Ahora usaba ropa sencilla, pero caminaba con la seguridad de un hombre que lo había ganado todo, sin haberlo comprado. Cada noche, al cerrar la casa, recorría las habitaciones con una ternura infinita, deteniéndose frente a cada puerta como quien cuida su tesoro más preciado. Una noche, Mariana se acercó con una carta. «Es para ti», dijo. «Pero no la leas hasta que estés solo». Ricardo esperó. Y cuando finalmente se encontró en la quietud de su estudio, la abrió. Era una carta escrita por todos los niños. En ella decían: «Gracias por habernos elegido cuando nadie más lo hizo. Gracias por vernos cuando solo éramos sombras. Gracias por convertir una casa en hogar. Hoy no eres solo papá.
Eres el mejor milagro que nos pasó. Ricardo lloró en silencio, conmovido hasta lo más profundo. Y supo que ninguna fortuna podría igualar lo que tenía ahora. Ricardo se encontraba otra vez ante una decisión importante. La historia parecía repetirse, pero esta vez sabía exactamente qué hacer. Consultó con los abogados, inició los trámites y una mañana se arrodilló frente a Lucas mientras sostenía unos papeles. Esto dice que quiero ser tu padre, si tú también lo deseas. Lucas no respondió de inmediato. Miró a los otros niños, todos sonriendo y esperando. Luego susurró, ¿puedo pensarlo? Ricardo asintió sin presión. Tienes todo el tiempo que necesites. Esa noche, Lucas no durmió en su cama. Bajó las escaleras en silencio y se metió en el sofá donde Ricardo leía. Se acurrucó a su lado, y con voz baja dijo, si usted me quiere, yo también quiero quedarme. Ricardo lo abrazó con ternura. Desde el primer día que te vi, ya eras parte de esta familia. Lucas se convirtió en el sexto hijo, y aunque cada niño tenía su historia, todos compartían algo en común, habían sido encontrados por alguien que no los miró con lástima, sino con amor. El apellido Mendoza ya no era solo un nombre. Era un símbolo de renacimiento, de familia construida con actos de corazón, no con lazos de sangre. El niño que Ricardo conoció en el centro de acogida comenzó a visitarlos los fines de semana. Se llamaba Lucas. Al principio era callado, tímido, casi invisible. Pero bastaron unas cuantas meriendas, partidos de fútbol en el jardín y cuentos por las noches para que su risa empezara a sonar más fuerte. ¿Puedo llamarlo tío? Le preguntó una noche, acurrucado en el sofá. Puedes llamarme como te haga sentir seguro, respondió Ricardo. Los otros niños lo aceptaron con naturalidad. Mariana le enseñó a dibujar con crayones, los gemelos le prestaban sus juguetes, y Tomás compartía su manta favorita sin pensarlo dos veces. Era como si todos recordaran muy bien cómo era sentirse solo, y no querían que nadie más pasara por eso. Una tarde, Pedro regresó de vacaciones. Había crecido, su voz era más grave, pero su mirada seguía siendo la misma. Al ver a Lucas en casa, preguntó: ¿Es nuevo en la familia? Ricardo lo miró con una sonrisa. Aún no. Pero tal vez, pronto. Pedro se agachó junto a Lucas y le dijo, si papá te deja quedarte, entonces eres uno de los nuestros. Y eso, es para siempre. Con el paso de los años, el hogar de Ricardo no solo se mantuvo lleno de vida, sino que se expandió. La Fundación Hogar de Verdad abrió una casa de acogida en las afueras de la ciudad, con capacidad para 20 niños. Ricardo la visitaba cada semana, a veces con sus hijos, otras veces solo, pero siempre con el mismo compromiso. Una tarde, mientras recorría las instalaciones, un niño de unos 8 años lo miró con desconfianza desde una esquina. Tenía la misma mirada que Pedro aquella primera vez. Ricardo se acercó despacio, se agachó y le sonrió. Hola. ¿Quieres un poco de jugo? El niño dudó. Luego asintió. Se sentaron en el patio. Ricardo no preguntó nada, solo compartió el jugo y habló de cosas simples, el clima, el fútbol, los helados. Antes de irse, el niño lo miró y preguntó: ¿Usted es el papá de los 5? Ricardo sonrió. Sí, pero en realidad, ellos son los que me adoptaron a mí. El niño bajó la mirada. ¿Cree que un día alguien quiera adoptarme también? Ricardo puso su mano sobre el hombro del pequeño. Estoy seguro. A veces el corazón tarda en encontrar su casa, pero cuando lo hace, ya nunca se va. Un día, Ricardo recibió una carta inesperada. No venía del extranjero ni de una empresa. Era una carta escrita a mano, sin remitente claro. Al abrirla, encontró un mensaje breve: gracias por no mirar hacia otro lado. Yo también fui uno de ellos,
pero nadie me vio. Ahora, gracias a su historia, muchos sí serán vistos. Ricardo la leyó una y otra vez. La emoción lo venció. No sabía quién la había escrito, pero entendía el poder del ejemplo. Su decisión de abrir las puertas de su hogar se había convertido en una puerta para muchos más. Personas donaban a su fundación, otras ofrecían hogares de acogida, y muchos niños comenzaban a tener otra oportunidad. Ese mismo día, en la cena, les contó a los niños sobre la carta. Eso quiere decir que ya no solo nos ayudaste a nosotros, ¿verdad?, preguntó Mariana. Así parece, respondió Ricardo. Pero fue gracias a ustedes que comenzó todo. Los 5 niños lo abrazaron al mismo tiempo. Y Tomás, con voz suave, dijo, «Papá, ¿y si un día encontramos a otro niño como nosotros? ¿Podemos traerlo?» Ricardo no respondió de inmediato. Pero en su mirada había una respuesta clara: el amor nunca está completo si no se comparte. Pasaron los meses, y aunque Pedro seguía lejos, la familia continuaba creciendo en amor y aprendizaje. Ricardo inscribió a los niños en clases extracurriculares, música, pintura, deportes. Quería que descubrieran sus pasiones, sus talentos. No quería que repitieran su camino, sino que hicieran el suyo. Mariana mostró una gran habilidad para la escritura. A menudo dejaba cartas escondidas por la casa, debajo de las almohadas, dentro de los libros o pegadas en la nevera. Una de ellas decía: «Gracias por hacerme sentir hija, cuando solo sabía ser invisible». Los gemelos, en cambio, resultaron ser un dúo dinámico. Uno dibujaba y el otro coloreaba. Y ambos insistían en que cuando fueran grandes, tendrían una tienda de juguetes para regalar a quienes no tienen nada. Ricardo los miraba con ternura y orgullo. No eran solo niños adoptados. Eran semillas floreciendo. Y él, sin buscarlo, se había convertido en el jardinero que cuidaba el amor cada día. Una noche, mientras cenaban juntos, Mariana alzó la copa de jugo. «Por la familia que se elige», dijo con una sonrisa. «Y por los corazones que saben quedarse», completó Ricardo. Chocaron las copas. Y la cena continuó, como todas, con risas, cuentos y sueños compartidos. El día de la partida llegó. Ricardo acompañó a Pedro al aeropuerto con los demás hermanos. El ambiente estaba cargado de emoción contenida. Mariana llevaba un peluche que quería que Pedro tuviera por si sentía frío de abrazos, y los gemelos habían dibujado un mapa infantil para que no se pierda y regrese a casa. Pedro trató de mantenerse fuerte, pero al momento de cruzar el control de seguridad, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias por darme un futuro, papá», dijo antes de abrazarlo. «Tú te lo ganaste, hijo», respondió Ricardo, quebrado pero firme. De regreso a casa, el silencio fue diferente. No era vacío. Era añoranza. Ricardo mantenía su rutina con los demás niños, pero cada noche revisaba el correo esperando una videollamada. Y no faltaban. Pedro enviaba fotos, historias, y hasta recetas nuevas que aprendía en el extranjero. Una tarde, Mariana se acercó a Ricardo mientras él regaba las plantas. «Papá, cuando sea grande, también quiero ir lejos, pero solo si prometes esperarme». «Siempre estaré aquí, mi amor», dijo él, abrazándola. «Esta casa es tu ancla». Un día, Pedro regresó del colegio con una noticia que dejó a Ricardo sin palabras. «Me ofrecieron una beca para estudiar en el extranjero», dijo, tratando de contener su emoción. «Es solo por un año, pero podría ser una gran oportunidad». Ricardo sonrió, aunque por dentro algo se quebraba. La idea de separarse, aunque temporalmente, lo llenaba de orgullo y miedo a la vez. «Tienes que ir», le dijo, poniéndole la mano en el hombro. «Esta familia no es una jaula. Es tu plataforma para volar». Los hermanos reaccionaron con emoción mezclada. Mariana lloró al instante.
¿Y si no vuelves? Pedro la abrazó. Siempre volveré. Porque aquí está mi casa. Esa noche, Ricardo preparó la cena favorita de Pedro. Rieron, recordaron anécdotas y prometieron mantener videollamadas constantes. Aunque era difícil imaginar la casa sin él, sabían que esta etapa era parte del crecimiento. Antes de dormir, Ricardo lo abrazó con fuerza. Hace un año te encontré en un callejón. Hoy, te veo partir hacia el mundo con los ojos en alto. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Pedro respondió, con voz firme, y yo de ti, papá. Gracias por no dejarnos comer solos aquella vez. Con el paso del tiempo, la familia Mendoza se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Ricardo fundó una organización llamada Hogar de Verdad, dedicada a apoyar a niños en situación de calle y facilitar adopciones responsables. No era solo una fundación, era un movimiento. Pedro fue el primero en ofrecerse como vocero juvenil. Quiero que los demás escuchen mi historia, decía con determinación. No para dar lástima, sino para que sepan que aún hay salida. Ricardo lo apoyó con orgullo. Lo acompañaba en entrevistas, conferencias escolares y eventos benéficos. Incluso Mariana, que era más tímida, escribió una carta que fue leída en una convención nacional. Yo tenía miedo de volver a dormir en la calle, hasta que papá nos hizo sentir que éramos parte de un cuento, uno donde el final sí es feliz. Ricardo veía en sus hijos una fuerza que jamás imaginó encontrar. Ellos no solo habían superado el abandono, sino que ahora ayudaban a otros a sanar. Y en cada palabra, en cada gesto, estaba presente la semilla que él había plantado, amor sin condiciones. Un domingo por la tarde, mientras preparaban una merienda para un picnic familiar, Pedro se quedó observando el calendario de la cocina. Faltaba exactamente un año desde el día en que Ricardo los encontró comiendo sobras en aquel callejón. ¿Recuerdas qué día es hoy? Le preguntó Pedro. Ricardo sonrió. Claro que sí. Es el día que mi vida cambió para siempre. Prepararon una pequeña celebración simbólica en el jardín. Una manta sobre el césped, jugo natural, empanadas y pan recién horneado. Mariana preparó una corona de papel para Ricardo que decía papá millonario, y los gemelos le pintaron las mejillas con acuarelas. No por rico en dinero, dijo Pedro mientras le colocaba la corona, sino por ser el más rico en amor. Ricardo rió con emoción. Era un título que no esperaba, pero que ahora llevaba con orgullo. Al anochecer, mientras los 5 se quedaban dormidos alrededor de él, Ricardo miró al cielo estrellado y susurró, gracias por guiarlos hasta mí. Ellos me enseñaron lo que nunca supe buscar. Y así, un año después de aquel encuentro inesperado, ya no eran solo 5 niños huérfanos. Eran 5 hijos amados. Y él, un padre pleno. La historia de Ricardo y los 5 niños seguía tocando corazones. Un periodista que había cubierto su caso al inicio, pidió hacer un reportaje más completo, esta vez mostrando la nueva vida que llevaban. Ricardo dudó, pero Pedro le dijo, tal vez eso ayude a otros niños que aún están esperando a alguien que no se rinda con ellos. La entrevista se grabó en el jardín. Mariana mostró su colección de cuentos, Tomás enseñó cómo había aprendido a andar en bicicleta, y Pedro habló con soltura sobre la importancia de sentirse visto. Ricardo cerró el reportaje con una frase simple, no los adopté por compasión. Los adopté por amor. El video se volvió viral. Miles de personas dejaron comentarios, algunos compartiendo sus propias historias de abandono o adopción. Otros ofrecían ayuda, donaciones, e incluso se ofrecían como voluntarios para hogares de paso. Ricardo se sorprendió al ver cómo una decisión suya había provocado una ola de esperanza colectiva. Papá, dijo Mariana una noche, ¿crees que otros niños ahora puedan tener una familia como la nuestra? Ricardo la abrazó y respondió, eso espero, hija.
Porque todos merecen sentirse en casa alguna vez. El Día del Padre llegó y Ricardo asistió con todos los niños. Aunque era el evento de Pedro, los demás también querían acompañar. Llegaron temprano, con dibujos en mano y una caja de galletas hechas en casa. Al entrar al salón, algunos padres los miraban con curiosidad, pero Ricardo no se dejó intimidar. Durante la actividad, cada niño debía pasar al frente y decir algo sobre su papá. Algunos hablaron de sus padres policías, otros de médicos, agricultores o camioneros. Cuando llegó el turno de Pedro, el silencio fue absoluto. Mi papá, empezó con voz temblorosa, no me llevó en su panza, pero me cargó en los brazos cuando más lo necesitaba. No me enseñó a caminar, pero me enseñó a no rendirme. No me dio la vida, pero me dio un hogar, y eso vale más. El salón estalló en aplausos. Ricardo se limpió las lágrimas y abrió los brazos cuando Pedro bajó del escenario. Lo abrazó con todo su amor. Una maestra se acercó y dijo, no solo es un buen padre, es un héroe para esos niños. Ricardo miró a sus 5 hijos, todos abrazados a sus piernas, y respondió, ellos son mis héroes. Yo solo los sigo. Los días se volvieron más ligeros. Los niños ya no despertaban asustados, ni se sobresaltaban con cada timbre o golpe de puerta. La rutina en casa era sencilla, pero poderosa, desayunar juntos, compartir anécdotas, estudiar, jugar y terminar el día con una historia leída por Ricardo. Era una familia real, no perfecta, pero sí unida. Una tarde, Pedro regresó del colegio con una expresión extraña. Tenía una nota arrugada en la mano. Ricardo lo notó al instante. ¿Todo bien? Pedro se sentó en el sofá y le entregó la nota. Era una invitación para un evento escolar, Día del Padre. Lecturas, juegos, dibujos y reconocimientos. Ricardo leyó en silencio, mientras Pedro bajaba la mirada. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Ricardo con voz suave. Sí, pero algunos dicen que no eres mi padre de verdad. Ricardo lo abrazó con firmeza. No hace falta que compartamos sangre. El corazón sabe cuando alguien es familia. Pedro asintió y lo abrazó más fuerte. Entonces iremos juntos. Una tarde, Ricardo recibió una invitación para asistir a una entrega de premios empresariales. Lo iban a reconocer por su labor filantrópica y por haber dejado temporalmente su vida de negocios para dedicarse al cuidado de los 5 huérfanos. Aunque dudó al principio, Pedro fue quien lo animó. Deberías ir, dijo el niño con madurez inesperada. La gente necesita saber que los ricos también tienen corazón. Esa noche, Ricardo subió al escenario entre aplausos. Pero en lugar de hablar de cifras o empresas, habló de amor, de pérdida y de segundas oportunidades. Yo no rescaté a 5 niños, dijo con voz firme. Fueron ellos quienes me rescataron a mí. Me devolvieron el sentido de la vida, me recordaron lo que es importante y me enseñaron que una casa solo se vuelve hogar cuando se llena de risas y abrazos. El público guardó silencio unos segundos antes de estallar en aplausos sinceros. Las cámaras enfocaron a los 5 niños en primera fila, orgullosos, sonriendo con fuerza. Ricardo los miró y supo, sin duda alguna, que había tomado la mejor decisión de su vida. La vida después de la adopción tomó un ritmo distinto. Ya no existía la incertidumbre, ni el miedo de ser separados. Ahora podían reír sin temor, dormir sin pesadillas y despertar con la certeza de que Ricardo estaría allí. Las habitaciones de la mansión se llenaron de colores, de juguetes tirados por el suelo y de fotografías nuevas en cada pared. Ricardo también cambió. Ya no pasaba horas frente a la computadora revisando balances. Ahora ayudaba a Mariana a peinar sus muñecas, enseñaba a Pedro a andar en bicicleta y construía castillos de almohadas con los más pequeños. Su agenda estaba llena de citas escolares, visitas al parque y películas los fines de semana.
Un día, mientras desayunaban, Mariana se detuvo a medio bocado y preguntó con la inocencia que solo un niño tiene: «Papá, ¿crees que mamá desde el cielo nos ve?». Ricardo se quedó en silencio unos segundos. Luego, con voz suave, respondió: «Estoy seguro que sí. Y que está orgullosa de lo fuertes que son». Pedro bajó la mirada, conmovido, y uno de los gemelos soltó un «y yo también quiero ir al cielo para verla», seguido de carcajadas infantiles. Ricardo sonrió. Había dolor, sí. Pero también había amor. Y eso bastaba para seguir. Finalmente, llegó el día esperado. La sala del juzgado estaba llena de emoción contenida. Ricardo se presentó con traje formal, pero sin corbata, queriendo parecer más padre que empresario. Los niños iban bien vestidos, tomados de la mano, mirando a todos lados con curiosidad. El juez, un hombre de rostro serio pero amable, los observó con atención. ¿Todos entienden lo que significa este proceso?, preguntó con tono claro. Pedro fue el primero en hablar. Sí, señor. Significa que por fin vamos a tener un papá. Uno que no se va. Mariana añadió: y una casa donde nos lean cuentos. El juez asintió, revisando los papeles. Hizo algunas preguntas más a Ricardo sobre su motivación, su historial y sus planes futuros. Ricardo respondió con honestidad y firmeza. Ellos me salvaron, dijo. Yo solo quiero devolverles un poco de la vida que merecen. Después de un breve silencio, el juez tomó el martillo de madera y anunció: se aprueba la adopción. A partir de hoy, son legalmente sus hijos. Los niños aplaudieron. Mariana lloró. Pedro cerró los ojos, como si por fin pudiera descansar. Ricardo los abrazó a todos con fuerza. No había marcha atrás. Ahora eran, oficialmente, una familia. Con la renuncia firmada por Sonia, el proceso de adopción tomó velocidad. El juez programó la audiencia final para dentro de 2 semanas, y todos en casa contaban los días con ansiedad y emoción. Ricardo, por primera vez en años, decoró la casa con globos y dibujos. No era una celebración aún, pero en sus corazones, ya se sentía como una victoria. Pedro ayudaba a preparar todo, aunque en silencio. Mariana pintaba carteles con frases como «familia para siempre» y «gracias, papá». Los más pequeños practicaban una canción que querían cantar el día de la audiencia. Una tarde, mientras Ricardo revisaba documentos, Pedro entró en su estudio con una hoja arrugada. «Hice esto para ti», dijo con timidez. Era un dibujo simple, los 5 niños tomados de la mano con Ricardo al centro. Todos sonreían. Arriba, en letras grandes, decía: «Papá». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Se levantó y abrazó a Pedro sin decir una palabra. El niño no se resistió. Solo cerró los ojos y descansó en su pecho. Ese abrazo duró más que cualquier trato millonario que Ricardo hubiese firmado. Al día siguiente, Sonia regresó. Esta vez, no pidió ver a los niños. Solo pidió hablar con Ricardo a solas. «He pensado mucho», dijo ella, sentada con las manos temblorosas. «Tal vez no merezco ser su madre. Pero si puedo hacer algo bien por primera vez». Ricardo la escuchó en silencio. «Si firmo la renuncia, ¿puede prometerme que no los va a abandonar?». «Ya hice esa promesa», respondió él con firmeza. «Ellos son mi familia ahora». Sonia sacó un sobre arrugado de su bolso. Contenía los documentos que el abogado le había entregado. Con lágrimas en los ojos, los firmó allí mismo. «Solo, cuídelos como yo nunca supe hacerlo». Ricardo asintió. «Puede estar segura de eso». Cuando ella se fue, Ricardo guardó los papeles y respiró hondo. El camino aún era largo, pero ahora tenía una luz clara al final. Esa noche, les contó a Pedro y Mariana lo sucedido.
Ambos lo abrazaron con fuerza. ¿Entonces ya podemos quedarnos para siempre?, preguntó Mariana. Ricardo sonrió. Para siempre. Tras la visita de Sonia, el ambiente en la casa se tornó más silencioso. Pedro evitaba hablar del tema, y Mariana apenas sonreía. Ricardo, por su parte, decidió no presionar. Sabía que los niños necesitaban tiempo para procesar lo ocurrido. Sin embargo, también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Consultó con su abogado personal, quien le explicó que si Sonia renunciaba voluntariamente a la custodia, el proceso de adopción sería más rápido. Pero si cambiaba de opinión, el juicio podría alargarse por meses. Esa noche, Ricardo preparó chocolate caliente y llamó a Pedro a la terraza. No tienes que hablar si no quieres, dijo él. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Pedro respiró hondo. No entiendo por qué regresa ahora. Cuando la necesitábamos, no estaba. Hay personas que no saben amar en el momento correcto, respondió Ricardo. Pero eso no significa que tú debas cargar con sus errores. Pedro bajó la mirada. Yo ya no quiero seguir huyendo. Solo quiero un lugar donde me despierten con desayuno, y no con miedo. Ricardo sonrió. Entonces eso haremos. Lucharemos por ese lugar. Juntos. La mujer apareció 3 días después. Se llamaba Sonia, y aunque su aspecto era descuidado y su mirada nerviosa, insistía en que merecía una segunda oportunidad. Ricardo la recibió con educación, pero con frialdad. No vengo a discutir, dijo ella. Solo quiero verlos. Pedro se plantó frente a ella con los puños apretados. ¿Ahora sí te acuerdas de nosotros? Nos dejaste solos durante años. No teníamos nada. Eran tiempos difíciles, respondió Sonia. Estaba enferma, sin trabajo. Pero he cambiado. Mariana se aferró a la pierna de Ricardo, temblando. No quiero irme, susurró. Sonia vio el miedo en sus ojos. No voy a obligarlos, dijo con voz temblorosa. Solo quería verlos bien. Después de unos minutos, se marchó en silencio. Ricardo la siguió hasta la puerta. Si realmente los amas, sabrás que lo mejor para ellos no es el pasado, sino el presente que ahora tienen. Sonia bajó la mirada. Tal vez tengas razón. Pero no sé cómo vivir sabiendo que otro los llama hijos. No es otro, respondió Ricardo con firmeza. Soy alguien que decidió quedarse. Las semanas siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y ternura. Ricardo se esforzaba por mantener la rutina de los niños, los llevaba a la escuela, les preparaba la merienda y les ayudaba con las tareas. Ya no era el empresario que dictaba órdenes, ahora era el padre que se agachaba a atar un zapato o que limpiaba lágrimas tras una pesadilla. Una tarde, durante una reunión con el equipo de trabajo social, le entregaron una carpeta con documentos. Estamos avanzando, dijo la supervisora. Pero hay un pequeño obstáculo. La madre biológica de 2 de los niños ha aparecido. Ricardo sintió que el estómago se le encogía. ¿Y qué quiere? Dice que quiere recuperarlos. El mundo se detuvo por un instante. Ricardo pensó en lo que significaría perder a Pedro y Mariana. Recordó sus miedos, sus abrazos nocturnos, su lenta recuperación emocional. ¿Dónde estaba cuando comían sobras en un callejón? Preguntó con firmeza. La trabajadora social lo miró con compasión. Sabemos que no fue una madre presente. Pero legalmente tiene derechos. Tendremos que investigarlo a fondo. Ricardo asintió, aunque su corazón se llenaba de angustia. Esa noche no durmió. Se sentó en una silla junto a la cama de Mariana, viéndola dormir como si fuera la última vez. Un día, mientras Ricardo ayudaba a Mariana con sus dibujos, recibió una llamada importante. Era el juez encargado del caso de adopción.
Le informaron que la evaluación inicial era positiva, pero aún faltaban semanas de revisión, trámites legales y firmas. Nada era seguro todavía. Ricardo colgó el teléfono con el ceño fruncido. Esa noche, Pedro lo observó en silencio. Sabía que algo iba mal. Después de que los más pequeños se durmieron, se sentó a su lado en la sala. ¿Nos van a separar?, preguntó sin rodeos. Estoy haciendo todo lo posible para que eso no pase, respondió Ricardo con sinceridad. Pedro bajó la mirada. No quiero volver al refugio. Ahí no éramos personas. Éramos números. Ricardo le tomó la mano. Yo no permitiré que eso pase. Si tengo que ir a juicio, lo haré. Ustedes ya son mis hijos, aunque el papel aún no lo diga. Pedro no dijo nada más, pero esa noche, se sentó en el suelo junto al sillón de Ricardo y durmió ahí, como si necesitara estar cerca por si todo se desmoronaba de nuevo. La noticia se esparció rápidamente. Los medios volvieron a hablar de Ricardo Mendoza, pero esta vez no por sus negocios, sino por su inusual decisión de cuidar a 5 huérfanos sin la menor obligación legal. Algunos lo llamaban el millonario loco con corazón de oro, otros dudaban de sus intenciones. Pero a Ricardo no le importaba. Su único objetivo era brindarles una vida digna. La evaluación social comenzó. Psicólogos, asistentes sociales y representantes del Estado visitaban la mansión semanalmente. Evaluaban el entorno, hablaban con los niños, e incluso revisaban documentos financieros. Ricardo colaboraba con paciencia, a pesar de que todo el proceso removía recuerdos dolorosos de su pasado, su propio hijo perdido en un accidente, su esposa fallecida tiempo después, y años de soledad que lo habían vuelto una sombra de sí mismo. Los niños también hicieron su parte. Durante las entrevistas, hablaban con sinceridad. Mariana contaba cómo ahora tenía una cama suave, leche caliente y abrazos por las noches. Pedro mencionó que ya no tenía que cuidar de sus hermanos solo. Incluso el más pequeño, Tomás, soltó una risa cuando le preguntaron si era feliz. Sí, dijo él con entusiasmo. Papá me lee cuentos. La trabajadora social no dijo nada, pero anotó lentamente esa frase en su libreta. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, un auto negro se estacionó frente a la casa. De él bajó una mujer vestida de traje y con rostro serio. Ricardo la reconoció de inmediato, era una trabajadora social del gobierno. Alguien había reportado la presencia de los niños con él y querían asegurarse de que no corrían peligro. Recibimos una denuncia anónima, dijo la mujer. ¿Usted tiene algún parentesco legal con los niños? Ricardo respiró profundo. Todavía no, pero estoy en proceso de adopción. Los niños se acercaron, asustados. Mariana se escondió detrás de Ricardo, mientras Pedro dio un paso al frente. No nos lleve, por favor. Aquí comemos, dormimos y nadie nos pega. Aquí somos felices. La trabajadora social los miró sorprendida. Ricardo los protegió con el brazo. Puede revisar todo lo que quiera. No oculto nada. Estos niños merecen un hogar, y yo tengo uno vacío desde hace años. La mujer anotó algo en su libreta. Habrá una evaluación completa. Mientras tanto, ellos deben ser entrevistados. Si todo está en orden, podrían quedarse. Los días pasaron y la casa de Ricardo ya no era silenciosa ni fría. Las risas llenaban los pasillos, los juguetes estaban por todos lados, y las paredes antes vacías empezaban a llenarse de dibujos infantiles. Ricardo, que antes vivía rodeado de asistentes y empleados distantes, ahora pasaba sus días ayudando con tareas escolares, cocinando con ellos o leyendo cuentos antes de dormir. Pedro seguía siendo el más reservado. Aunque aceptaba la comida y el techo, no bajaba del todo la guardia. Una noche, mientras todos dormían, Ricardo lo encontró en la cocina mirando por la ventana.
¿No puedes dormir?, preguntó. Pedro se encogió de hombros. Estoy esperando el momento en que nos pida irnos. Siempre lo hacen. Nadie se queda. Ricardo se arrodilló a su lado. Yo no soy como los demás. No pienso abandonarlos. ¿Por qué hace esto?, preguntó el niño con los ojos húmedos. Porque yo también me sentí solo mucho tiempo, respondió Ricardo. Y ustedes me dieron una razón para despertar cada día. Pedro no respondió, pero esa noche, por primera vez, durmió abrazado al millonario en el sofá. Las redes sociales estallaron cuando un paparazzi captó a Ricardo saliendo de una tienda de juguetes acompañado por los 5 niños. Adoptó millonario a huérfanos, titulaban los portales. Él no respondió a ningún medio, no le importaba lo que dijeran. Pero esa noche, sentado en el sofá con los pequeños dormidos a su lado, Pedro le lanzó una pregunta que lo dejó sin aliento. ¿Va a ser nuestro papá o solo está jugando? Ricardo se quedó en silencio por unos segundos. Luego tomó aire, lo miró a los ojos y dijo, no estoy jugando. Ustedes me han salvado la vida sin saberlo. Si ustedes quieren, sí, quiero ser su papá. Los ojos de Pedro se aguaron, pero no lloró. Solo asintió y se recostó en su hombro. Uno a uno, los niños se le acercaron y lo abrazaron. Esa noche, no hubo vacío en su mansión. Había risas, sueños, y el nacimiento de algo más fuerte que la sangre, una familia. A la mañana siguiente, Ricardo despertó antes que los niños. Preparó desayuno él mismo, huevos revueltos, pan tostado y jugo natural, cosas que nunca había cocinado antes, pero que ahora le daban sentido a su rutina vacía. Cuando los 5 bajaron, aún tímidos y con los ojos cargados de sueño, encontraron la mesa servida y al millonario esperándolos con una sonrisa genuina. Buenos días, saludó Ricardo. Hoy iremos de compras, ¿les parece? Pedro lo miró con recelo, mientras los más pequeños se aferraban a sus camisetas raídas. La más callada, Mariana, susurró, ¿no nos va a devolver a la calle? Ricardo se inclinó y dijo con ternura, no mientras ustedes quieran quedarse. Esta casa ahora también es su hogar. El día transcurrió entre risas, ropa nueva, zapatos y juguetes. Nunca habían pisado un centro comercial. Se asombraban con cada cosa, como si se tratara de un mundo de fantasía. Ricardo los observaba desde lejos, sintiendo que su corazón se recomponía parte por parte. Por primera vez en años, no pensó en acciones, negocios o reuniones. Solo pensó en ellos. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. La imagen de esos niños, flacos, sucios, pero sonrientes, lo perseguía como un eco en su mente. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Regresó al callejón con una caja de desayuno caliente, mantas, ropa limpia y una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Los niños lo miraron sorprendidos. No estaban acostumbrados a que los adultos regresaran. El mayor, Pedro, se puso de pie protegiendo a sus hermanos, desconfiado. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó con firmeza. Ricardo se arrodilló para quedar a su altura y le respondió con voz suave, no quiero nada. Solo que coman bien hoy. Y si me lo permiten, mañana también. Los niños aceptaron la comida con precaución, pero en sus ojos comenzaba a brillar algo que hacía mucho no sentían, esperanza. Ricardo los llevó a su casa, una mansión vacía con habitaciones que nunca habían sido usadas. Les preparó un baño caliente, les leyó un cuento esa noche y, antes de dormir, el más pequeño preguntó en voz baja, ¿podemos quedarnos aquí, papá? Ricardo contuvo las lágrimas. Nadie lo había llamado así desde que perdió a su hijo años atrás. El cielo estaba nublado esa tarde cuando Ricardo Mendoza, un millonario solitario y cansado del mundo de los negocios, decidió tomar un camino diferente a casa.
Había pasado años acumulando riquezas, construyendo una empresa desde cero, pero en su corazón había un hueco que ni todo el dinero podía llenar. Al detener su auto en una esquina olvidada del barrio más pobre de la ciudad, escuchó un ruido suave, risas apagadas, voces infantiles y el sonido de cucharas rascando un recipiente de plástico. Curioso, bajó del auto y caminó hacia el callejón. Allí, entre cajas rotas y bolsas de basura, 5 niños pequeños compartían lo que parecía ser comida rescatada de un contenedor. Uno de ellos, el mayor, partía un pedazo de pan duro con sus manos sucias, mientras los otros lo miraban con gratitud. No discutían. No lloraban. Solo comían en silencio. Ricardo sintió como algo dentro de él se removía. No era compasión pasajera, era un golpe directo a su alma. Uno de los niños, de no más de 6 años, alzó la mirada y le dijo, ¿tiene hambre, señor? ¿Podemos compartir? Ricardo no pudo responder. Solo asintió, con los ojos vidriosos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía algo sin pedir nada a cambio. Los días que siguieron fueron como un suave despertar para Julia. Aunque aún hablaba poco, ya no se escondía. Caminaba por la casa con los pies descalzos, tocaba los objetos como si descubriera un mundo nuevo, y escuchaba con atención cada historia que contaban los otros niños. Ricardo la observaba con paciencia, sin forzar nada, permitiendo que el amor hiciera su trabajo en silencio. Una tarde, Mariana la llevó al establo donde estaban los caballos. ¿Te gustan?, preguntó. Julia asintió, acercándose con timidez. Uno de los animales se inclinó hacia ella, y ella, sorprendida, estiró la mano y tocó su hocico. Este se llama Sombra, le dijo Mariana. Es el más tranquilo. ¿Puedo montarlo?, preguntó Julia sin mirar a nadie. Ricardo, que las observaba desde la cerca, respondió. Cuando te sientas lista, te enseñamos. Esa noche, Julia pidió dormir con Mariana. Nadie lo esperaba. Se acostaron en la misma cama, y en voz baja, Julia susurró. ¿Te dio miedo cuando llegaste aquí? Mucho, respondió Mariana. Pero papá nos cuidó. ¿Cómo lo hará contigo? Julia no respondió. Solo se quedó abrazada a ella, mientras en la sala, Ricardo apagaba las luces con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Una semana después, Julia fue invitada por los demás niños a pasar el fin de semana en la casa de los Mendoza. Al principio se negó. Pero Ricardo, sin insistir, le dejó una invitación escrita a mano y una pequeña muñeca hecha con retazos de tela. La noche antes del viaje, Julia se presentó con su mochila colgada en la espalda y la muñeca apretada contra el pecho. Durante el viaje, se mantuvo callada. Observaba todo con ojos grandes, el paisaje, los caballos en el campo, la sonrisa de los otros niños. Al llegar a la casa, Mariana le enseñó su habitación, una cama decorada con cobijas cálidas y dibujos en las paredes. No es tu cuarto todavía, le dijo Mariana, pero si te gusta, puede serlo algún día. Julia no respondió, pero dejó su mochila sobre la cama y se sentó en la esquina, como si no supiera si podía tocar algo. Esa noche, Ricardo preparó una fogata en el patio. Todos se sentaron alrededor, contando historias. Cuando llegó el turno de Julia, guardó silencio. Pero luego dijo. Una vez, soñé que alguien me encontraba. Todos la miraron. Nadie habló. Pero Pedro se levantó, caminó hacia ella y le ofreció una manta. Entonces el sueño era verdad, dijo. Ya te encontramos. Julia lo abrazó. Por primera vez, sin miedo. Un día cualquiera, mientras preparaban la cena, Ricardo recibió una llamada urgente desde el centro de acogida que ayudaba a administrar. Una niña nueva había llegado, en silencio absoluto, sin decir su nombre, sin aceptar comida ni hablar con nadie.
Ricardo no lo dudó. Tomó las llaves y fue de inmediato. Al llegar, la encontró sentada en un rincón, con la ropa rota y la mirada fija en el suelo. Se arrodilló frente a ella sin decir palabra. Solo extendió una pequeña galleta envuelta en servilleta. Ella no lo miró. Pero después de unos minutos, la tomó. No tienes que hablar, dijo Ricardo suavemente. Solo quiero que sepas que no estás sola. La niña lo miró por un segundo. En sus ojos había miedo, pero también una chispa escondida de esperanza. ¿Tú también fuiste invisible alguna vez?, preguntó con voz temblorosa. Ricardo sonrió. No yo, pero mis hijos sí. Y ahora brillan más que el sol. La niña bajó la cabeza. No volvió a hablar esa noche. Pero antes de dormir, se acercó a Ricardo y, apenas rozando su mano, murmuró, ¿puedo quedarme aquí un ratito más? Ricardo la abrazó con delicadeza. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Con la película en proceso, la familia Mendoza se convirtió sin querer en una especie de referente social. Escuelas, fundaciones y hasta gobiernos locales querían escuchar su testimonio. Ricardo siempre respondía lo mismo, solo soy un hombre que decidió quedarse cuando otros se fueron. Un colegio organizó una charla en su auditorio principal. Pedro fue quien tomó la palabra frente a cientos de estudiantes. Su voz era firme, pero emocional. Antes de tener una cama, tuve una caja. Antes de tener una cena, compartí sobras. Pero el día que alguien me vio como algo más que un problema, cambió mi vida. Los aplausos fueron sinceros. Después, muchos jóvenes se acercaron a agradecer, a compartir historias similares, o simplemente a abrazarlo. Esa noche, Pedro le escribió un mensaje a su padre. Gracias por vernos. Pero también por enseñarnos a ver a otros. Ricardo, al leerlo, sintió que su mayor fortuna ya no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las palabras que brotaban del corazón de sus hijos. El rodaje comenzó meses después. Aunque la película no se grabó en su casa, los decorados imitaban cada detalle, la cocina con notas en el refrigerador, el sillón donde Tomás se dormía, el árbol del jardín donde Mariana solía leer. Ricardo y los niños visitaron el set. Fue como entrar en una versión paralela de sus recuerdos. Vieron actores caracterizados como ellos, reviviendo escenas reales, el callejón donde comían sobras, la primera noche bajo techo, el momento en que Pedro preguntó si podían llamarlo papá. Lucas se quedó parado frente a una escena en la que su personaje abrazaba a Ricardo por primera vez. ¿Eso de verdad pasó?, preguntó. Sí, respondió Ricardo. Y fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Al final del día, mientras se despedían del equipo, Mariana dijo en voz alta: que el mundo vea que los cuentos de hadas también se escriben con heridas y se curan con amor. Ricardo la abrazó, emocionado. Y supo que su historia, aunque ya había sido contada muchas veces, seguía escribiéndose en cada acto de bondad que inspiraban. Con el paso del tiempo, la historia de los Mendoza cruzó fronteras. Medios internacionales comenzaron a interesarse por el hombre que dejó el lujo para construir una familia de amor. Ricardo, siempre humilde, aceptaba entrevistas solo si podía hablar del verdadero propósito, inspirar a otros a no cerrar los ojos ante un niño necesitado. Un día, recibió una llamada inesperada. Una directora de cine proponía hacer una película basada en su historia. Ricardo se sorprendió, dudó, pero Pedro lo animó. Imagina a cuántos corazones puedes tocar si esta historia llega a la pantalla grande. Después de pensarlo, aceptó. Pero puso una condición: que los niños fueran retratados con dignidad, no como víctimas, sino como héroes que encontraron un hogar y nunca dejaron de creer. Durante las semanas siguientes, un equipo de guionistas visitó su hogar. Entrevistaron a cada uno, tomaron nota de cada rincón de la casa y recogieron anécdotas reales.
Tomás, emocionado, preguntó, ¿quién me va a interpretar a mí? Tal vez un niño con la misma risa que tú, respondió Ricardo, acariciándole el cabello. Los Mendoza no buscaban fama. Pero sabían que si su historia ayudaba a cambiar aunque sea una vida, ya valía la pena. La familia decidió que cada aniversario de adopción se convertiría en una tradición. No con regalos, sino con gestos de amor hacia otros. Ese año, eligieron visitar un orfanato pequeño en las afueras de la ciudad. Ricardo organizó una jornada con juegos, lectura y donaciones. Pero lo más valioso que llevaron fue su historia. Los niños del lugar los miraban con ojos grandes. Mariana leyó su cuento favorito en voz alta y al final uno de los pequeños preguntó: ¿Es cierto que ustedes no eran hermanos al principio? Pedro respondió: éramos desconocidos, sí. Pero el corazón decidió que fuéramos familia. Los trabajadores del orfanato quedaron conmovidos. Varios niños, que antes eran retraídos, se soltaron a jugar y conversar gracias a la energía que llevaban los Mendoza. De regreso a casa, Lucas dijo algo que dejó pensativo a Ricardo. «Papá, ¿te has dado cuenta de que ya no cabemos todos en el coche?» Ricardo rió. «Tal vez tengamos que buscar una camioneta más grande». «¿Por si llega otro más?», preguntó Mariana. Ricardo no respondió. Pero su sonrisa decía claramente que el amor siempre tendría espacio para uno más. Con el éxito de la celebración, la familia Mendoza se volvió aún más unida. Ricardo observaba con orgullo cómo cada uno de sus hijos encontraba su lugar en el mundo. Pedro, desde la universidad, enviaba proyectos sobre bienestar infantil, Mariana publicaba cuentos con mensajes de esperanza, y los gemelos empezaban a vender sus dibujos para ayudar a la fundación. Una tarde, mientras Ricardo preparaba limonada en la cocina, Tomás se acercó con su cuaderno de tareas. «Papá, ¿cómo se escribe agradecido?» Ricardo sonrió. «¿Para qué lo necesitas?» «Porque quiero escribirte una carta», respondió el niño. «Ya todos lo hicieron alguna vez, menos yo». Ricardo se agachó, lo miró a los ojos y dijo: «No necesitas una carta para decirme que me quieres. Ya lo demuestras todos los días». Tomás lo abrazó fuerte. «Pero igual la quiero escribir». Esa noche, Ricardo encontró la carta bajo su almohada. Decía: «Gracias por no pasar de largo. Por darme una cama, una voz, y un nombre que puedo decir con orgullo, hijo». Ricardo se acostó con el corazón latiendo despacio, como si cada palabra de esa carta fuera una caricia invisible. El tiempo siguió su curso. Pedro se convirtió en estudiante universitario, Mariana publicaba cuentos infantiles inspirados en su historia, y los gemelos soñaban con abrir una juguetería benéfica. Lucas, el más reciente en llegar, comenzaba a florecer con una sonrisa que se volvía cada vez más frecuente. Ricardo, por su parte, había dejado atrás los trajes de diseñador y los despachos de lujo. Ahora usaba ropa sencilla, pero caminaba con la seguridad de un hombre que lo había ganado todo, sin haberlo comprado. Cada noche, al cerrar la casa, recorría las habitaciones con una ternura infinita, deteniéndose frente a cada puerta como quien cuida su tesoro más preciado. Una noche, Mariana se acercó con una carta. «Es para ti», dijo. «Pero no la leas hasta que estés solo». Ricardo esperó. Y cuando finalmente se encontró en la quietud de su estudio, la abrió. Era una carta escrita por todos los niños. En ella decían: «Gracias por habernos elegido cuando nadie más lo hizo. Gracias por vernos cuando solo éramos sombras. Gracias por convertir una casa en hogar. Hoy no eres solo papá. Eres el mejor milagro que nos pasó». Ricardo lloró en silencio, conmovido hasta lo más profundo. Y supo que ninguna fortuna podría igualar lo que tenía ahora. El tiempo siguió su curso.
Pedro se convirtió en estudiante universitario, Mariana publicaba cuentos infantiles inspirados en su historia, y los gemelos soñaban con abrir una juguetería benéfica. Lucas, el más reciente en llegar, comenzaba a florecer con una sonrisa que se volvía cada vez más frecuente. Ricardo, por su parte, había dejado atrás los trajes de diseñador y los despachos de lujo. Ahora usaba ropa sencilla, pero caminaba con la seguridad de un hombre que lo había ganado todo, sin haberlo comprado. Cada noche, al cerrar la casa, recorría las habitaciones con una ternura infinita, deteniéndose frente a cada puerta como quien cuida su tesoro más preciado. Una noche, Mariana se acercó con una carta. «Es para ti», dijo. «Pero no la leas hasta que estés solo». Ricardo esperó. Y cuando finalmente se encontró en la quietud de su estudio, la abrió. Era una carta escrita por todos los niños. En ella decían: «Gracias por habernos elegido cuando nadie más lo hizo. Gracias por vernos cuando solo éramos sombras. Gracias por convertir una casa en hogar. Hoy no eres solo papá. Eres el mejor milagro que nos pasó». Ricardo lloró en silencio, conmovido hasta lo más profundo. Y supo que ninguna fortuna podría igualar lo que tenía ahora. Ricardo se encontraba otra vez ante una decisión importante. La historia parecía repetirse, pero esta vez sabía exactamente qué hacer. Consultó con los abogados, inició los trámites y una mañana se arrodilló frente a Lucas mientras sostenía unos papeles. «Esto dice que quiero ser tu padre, si tú también lo deseas». Lucas no respondió de inmediato. Miró a los otros niños, todos sonriendo y esperando. Luego susurró: «¿Puedo pensarlo?». Ricardo asintió sin presión. «Tienes todo el tiempo que necesites». Esa noche, Lucas no durmió en su cama. Bajó las escaleras en silencio y se metió en el sofá donde Ricardo leía. Se acurrucó a su lado, y con voz baja dijo: «Si usted me quiere, yo también quiero quedarme». Ricardo lo abrazó con ternura. «Desde el primer día que te vi, ya eras parte de esta familia». Lucas se convirtió en el sexto hijo, y aunque cada niño tenía su historia, todos compartían algo en común: habían sido encontrados por alguien que no los miró con lástima, sino con amor. El apellido Mendoza ya no era solo un nombre. Era un símbolo de renacimiento, de familia construida con actos de corazón, no con lazos de sangre. El niño que Ricardo conoció en el centro de acogida comenzó a visitarlos los fines de semana. Se llamaba Lucas. Al principio era callado, tímido, casi invisible. Pero bastaron unas cuantas meriendas, partidos de fútbol en el jardín y cuentos por las noches para que su risa empezara a sonar más fuerte. «¿Puedo llamarlo tío?», le preguntó una noche, acurrucado en el sofá. «Puedes llamarme como te haga sentir seguro», respondió Ricardo. Los otros niños lo aceptaron con naturalidad. Mariana le enseñó a dibujar con crayones, los gemelos le prestaban sus juguetes, y Tomás compartía su manta favorita sin pensarlo dos veces. Era como si todos recordaran muy bien cómo era sentirse solo, y no querían que nadie más pasara por eso. Una tarde, Pedro regresó de vacaciones. Había crecido, su voz era más grave, pero su mirada seguía siendo la misma. Al ver a Lucas en casa, preguntó: «¿Es nuevo en la familia?». Ricardo lo miró con una sonrisa. «Aún no. Pero tal vez, pronto». Pedro se agachó junto a Lucas y le dijo: «Si papá te deja quedarte, entonces eres uno de los nuestros. Y eso, es para siempre». Con el paso de los años, el hogar de Ricardo no solo se mantuvo lleno de vida, sino que se expandió. La Fundación Hogar de Verdad abrió una casa de acogida en las afueras de la ciudad, con capacidad para 20 niños. Ricardo la visitaba cada semana, a veces con sus hijos, otras veces solo, pero siempre con el mismo compromiso. Una tarde, mientras recorría las instalaciones, un niño de unos 8 años lo miró con desconfianza desde una esquina.
tenía la misma mirada que Pedro aquella primera vez. Ricardo se acercó despacio, se agachó y le sonrió. «Hola. ¿Quieres un poco de jugo?» El niño dudó. Luego asintió. Se sentaron en el patio. Ricardo no preguntó nada, solo compartió el jugo y habló de cosas simples, el clima, el fútbol, los helados. Antes de irse, el niño lo miró y preguntó: «¿Usted es el papá de los 5?» Ricardo sonrió. «Sí, pero en realidad, ellos son los que me adoptaron a mí». El niño bajó la mirada. «¿Cree que un día alguien quiera adoptarme también?» Ricardo puso su mano sobre el hombro del pequeño. «Estoy seguro. A veces el corazón tarda en encontrar su casa, pero cuando lo hace, ya nunca se va». Un día, Ricardo recibió una carta inesperada. No venía del extranjero ni de una empresa. Era una carta escrita a mano, sin remitente claro. Al abrirla, encontró un mensaje breve: «Gracias por no mirar hacia otro lado. Yo también fui uno de ellos, pero nadie me vio. Ahora, gracias a su historia, muchos sí serán vistos». Ricardo la leyó una y otra vez. La emoción lo venció. No sabía quién la había escrito, pero entendía el poder del ejemplo. Su decisión de abrir las puertas de su hogar se había convertido en una puerta para muchos más. Personas donaban a su fundación, otras ofrecían hogares de acogida, y muchos niños comenzaban a tener otra oportunidad. Ese mismo día, en la cena, les contó a los niños sobre la carta. «Eso quiere decir que ya no solo nos ayudaste a nosotros, ¿verdad?», preguntó Mariana. «Así parece», respondió Ricardo. «Pero fue gracias a ustedes que comenzó todo». Los 5 niños lo abrazaron al mismo tiempo. Y Tomás, con voz suave, dijo: «Papá, ¿y si un día encontramos a otro niño como nosotros? ¿Podemos traerlo?» Ricardo no respondió de inmediato. Pero en su mirada había una respuesta clara: el amor nunca está completo si no se comparte. Pasaron los meses, y aunque Pedro seguía lejos, la familia continuaba creciendo en amor y aprendizaje. Ricardo inscribió a los niños en clases extracurriculares, música, pintura, deportes. Quería que descubrieran sus pasiones, sus talentos. No quería que repitieran su camino, sino que hicieran el suyo. Mariana mostró una gran habilidad para la escritura. A menudo dejaba cartas escondidas por la casa, debajo de las almohadas, dentro de los libros o pegadas en la nevera. Una de ellas decía: «Gracias por hacerme sentir hija, cuando solo sabía ser invisible». Los gemelos, en cambio, resultaron ser un dúo dinámico. Uno dibujaba y el otro coloreaba. Y ambos insistían en que cuando fueran grandes, tendrían una tienda de juguetes para regalar a quienes no tienen nada. Ricardo los miraba con ternura y orgullo. No eran solo niños adoptados. Eran semillas floreciendo. Y él, sin buscarlo, se había convertido en el jardinero que cuidaba el amor cada día. Una noche, mientras cenaban juntos, Mariana alzó la copa de jugo. «Por la familia que se elige», dijo con una sonrisa. «Y por los corazones que saben quedarse», completó Ricardo. Chocaron las copas. Y la cena continuó, como todas, con risas, cuentos y sueños compartidos. El día de la partida llegó. Ricardo acompañó a Pedro al aeropuerto con los demás hermanos. El ambiente estaba cargado de emoción contenida. Mariana llevaba un peluche que quería que Pedro tuviera por si sentía frío de abrazos, y los gemelos habían dibujado un mapa infantil para que no se pierda y regrese a casa. Pedro trató de mantenerse fuerte, pero al momento de cruzar el control de seguridad, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias por darme un futuro, papá», dijo antes de abrazarlo. «Tú te lo ganaste, hijo», respondió Ricardo, quebrado pero firme. De regreso a casa, el silencio fue diferente. No era vacío. Era añoranza.
Ricardo mantenía su rutina con los demás niños, pero cada noche revisaba el correo esperando una videollamada. Y no faltaban. Pedro enviaba fotos, historias, y hasta recetas nuevas que aprendía en el extranjero. Una tarde, Mariana se acercó a Ricardo mientras él regaba las plantas. Papá, cuando sea grande, también quiero ir lejos, pero solo si prometes esperarme. Siempre estaré aquí, mi amor, dijo él, abrazándola. Esta casa es tu ancla. Un día, Pedro regresó del colegio con una noticia que dejó a Ricardo sin palabras. Me ofrecieron una beca para estudiar en el extranjero, dijo, tratando de contener su emoción. Es solo por un año, pero podría ser una gran oportunidad. Ricardo sonrió, aunque por dentro algo se quebraba. La idea de separarse, aunque temporalmente, lo llenaba de orgullo y miedo a la vez. Tienes que ir, le dijo, poniéndole la mano en el hombro. Esta familia no es una jaula. Es tu plataforma para volar. Los hermanos reaccionaron con emoción mezclada. Mariana lloró al instante. ¿Y si no vuelves? Pedro la abrazó. Siempre volveré. Porque aquí está mi casa. Esa noche, Ricardo preparó la cena favorita de Pedro. Rieron, recordaron anécdotas y prometieron mantener videollamadas constantes. Aunque era difícil imaginar la casa sin él, sabían que esta etapa era parte del crecimiento. Antes de dormir, Ricardo lo abrazó con fuerza. Hace un año te encontré en un callejón. Hoy, te veo partir hacia el mundo con los ojos en alto. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Pedro respondió, con voz firme, y yo de ti, papá. Gracias por no dejarnos comer solos aquella vez. Con el paso del tiempo, la familia Mendoza se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Ricardo fundó una organización llamada Hogar de Verdad, dedicada a apoyar a niños en situación de calle y facilitar adopciones responsables. No era solo una fundación, era un movimiento. Pedro fue el primero en ofrecerse como vocero juvenil. Quiero que los demás escuchen mi historia, decía con determinación. No para dar lástima, sino para que sepan que aún hay salida. Ricardo lo apoyó con orgullo. Lo acompañaba en entrevistas, conferencias escolares y eventos benéficos. Incluso Mariana, que era más tímida, escribió una carta que fue leída en una convención nacional. Yo tenía miedo de volver a dormir en la calle, hasta que papá nos hizo sentir que éramos parte de un cuento, uno donde el final sí es feliz. Ricardo veía en sus hijos una fuerza que jamás imaginó encontrar. Ellos no solo habían superado el abandono, sino que ahora ayudaban a otros a sanar. Y en cada palabra, en cada gesto, estaba presente la semilla que él había plantado, amor sin condiciones. Un domingo por la tarde, mientras preparaban una merienda para un picnic familiar, Pedro se quedó observando el calendario de la cocina. Faltaba exactamente un año desde el día en que Ricardo los encontró comiendo sobras en aquel callejón. ¿Recuerdas qué día es hoy? Le preguntó Pedro. Ricardo sonrió. Claro que sí. Es el día que mi vida cambió para siempre. Prepararon una pequeña celebración simbólica en el jardín. Una manta sobre el césped, jugo natural, empanadas y pan recién horneado. Mariana preparó una corona de papel para Ricardo que decía papá millonario, y los gemelos le pintaron las mejillas con acuarelas. No por rico en dinero, dijo Pedro mientras le colocaba la corona, sino por ser el más rico en amor. Ricardo rió con emoción. Era un título que no esperaba, pero que ahora llevaba con orgullo. Al anochecer, mientras los 5 se quedaban dormidos alrededor de él, Ricardo miró al cielo estrellado y susurró, gracias por guiarlos hasta mí. Ellos me enseñaron lo que nunca supe buscar. Y así, un año después de aquel encuentro inesperado, ya no eran solo 5 niños huérfanos. Eran 5 hijos amados. Y él, un padre pleno.
La historia de Ricardo y los 5 niños seguía tocando corazones. Un periodista que había cubierto su caso al inicio, pidió hacer un reportaje más completo, esta vez mostrando la nueva vida que llevaban. Ricardo dudó, pero Pedro le dijo, tal vez eso ayude a otros niños que aún están esperando a alguien que no se rinda con ellos. La entrevista se grabó en el jardín. Mariana mostró su colección de cuentos, Tomás enseñó cómo había aprendido a andar en bicicleta, y Pedro habló con soltura sobre la importancia de sentirse visto. Ricardo cerró el reportaje con una frase simple, no los adopté por compasión. Los adopté por amor. El video se volvió viral. Miles de personas dejaron comentarios, algunos compartiendo sus propias historias de abandono o adopción. Otros ofrecían ayuda, donaciones, e incluso se ofrecían como voluntarios para hogares de paso. Ricardo se sorprendió al ver cómo una decisión suya había provocado una ola de esperanza colectiva. Papá, dijo Mariana una noche, ¿crees que otros niños ahora puedan tener una familia como la nuestra? Ricardo la abrazó y respondió, eso espero, hija. Porque todos merecen sentirse en casa alguna vez. El Día del Padre llegó y Ricardo asistió con todos los niños. Aunque era el evento de Pedro, los demás también querían acompañar. Llegaron temprano, con dibujos en mano y una caja de galletas hechas en casa. Al entrar al salón, algunos padres los miraban con curiosidad, pero Ricardo no se dejó intimidar. Durante la actividad, cada niño debía pasar al frente y decir algo sobre su papá. Algunos hablaron de sus padres policías, otros de médicos, agricultores o camioneros. Cuando llegó el turno de Pedro, el silencio fue absoluto. Mi papá, empezó con voz temblorosa, no me llevó en su panza, pero me cargó en los brazos cuando más lo necesitaba. No me enseñó a caminar, pero me enseñó a no rendirme. No me dio la vida, pero me dio un hogar, y eso vale más. El salón estalló en aplausos. Ricardo se limpió las lágrimas y abrió los brazos cuando Pedro bajó del escenario. Lo abrazó con todo su amor. Una maestra se acercó y dijo, no solo es un buen padre, es un héroe para esos niños. Ricardo miró a sus 5 hijos, todos abrazados a sus piernas, y respondió, ellos son mis héroes. Yo solo los sigo. Los días se volvieron más ligeros. Los niños ya no despertaban asustados, ni se sobresaltaban con cada timbre o golpe de puerta. La rutina en casa era sencilla, pero poderosa, desayunar juntos, compartir anécdotas, estudiar, jugar y terminar el día con una historia leída por Ricardo. Era una familia real, no perfecta, pero sí unida. Una tarde, Pedro regresó del colegio con una expresión extraña. Tenía una nota arrugada en la mano. Ricardo lo notó al instante. ¿Todo bien? Pedro se sentó en el sofá y le entregó la nota. Era una invitación para un evento escolar, Día del Padre. Lecturas, juegos, dibujos y reconocimientos. Ricardo leyó en silencio, mientras Pedro bajaba la mirada. ¿Quieres que vaya contigo? Preguntó Ricardo con voz suave. Sí, pero algunos dicen que no eres mi padre de verdad. Ricardo lo abrazó con firmeza. No hace falta que compartamos sangre. El corazón sabe cuando alguien es familia. Pedro asintió y lo abrazó más fuerte. Entonces iremos juntos. Una tarde, Ricardo recibió una invitación para asistir a una entrega de premios empresariales. Lo iban a reconocer por su labor filantrópica y por haber dejado temporalmente su vida de negocios para dedicarse al cuidado de los 5 huérfanos. Aunque dudó al principio, Pedro fue quien lo animó. Deberías ir, dijo el niño con madurez inesperada. La gente necesita saber que los ricos también tienen corazón. Esa noche, Ricardo subió al escenario entre aplausos. Pero en lugar de hablar de cifras o empresas, habló de amor, de pérdida y de segundas oportunidades. Yo no rescaté a 5 niños, dijo con voz firme.
Fueron ellos quienes me rescataron a mí. Me devolvieron el sentido de la vida, me recordaron lo que es importante y me enseñaron que una casa solo se vuelve hogar cuando se llena de risas y abrazos. El público guardó silencio unos segundos antes de estallar en aplausos sinceros. Las cámaras enfocaron a los 5 niños en primera fila, orgullosos, sonriendo con fuerza. Ricardo los miró y supo, sin duda alguna, que había tomado la mejor decisión de su vida. La vida después de la adopción tomó un ritmo distinto. Ya no existía la incertidumbre ni el miedo de ser separados. Ahora podían reír sin temor, dormir sin pesadillas y despertar con la certeza de que Ricardo estaría allí. Las habitaciones de la mansión se llenaron de colores, de juguetes tirados por el suelo y de fotografías nuevas en cada pared. Ricardo también cambió. Ya no pasaba horas frente a la computadora revisando balances. Ahora ayudaba a Mariana a peinar sus muñecas, enseñaba a Pedro a andar en bicicleta y construía castillos de almohadas con los más pequeños. Su agenda estaba llena de citas escolares, visitas al parque y películas los fines de semana. Un día, mientras desayunaban, Mariana se detuvo a medio bocado y preguntó con la inocencia que solo un niño tiene: «Papá, ¿crees que mamá desde el cielo nos ve?». Ricardo se quedó en silencio unos segundos. Luego, con voz suave, respondió: «Estoy seguro que sí. Y que está orgullosa de lo fuertes que son». Pedro bajó la mirada, conmovido, y uno de los gemelos soltó un «y yo también quiero ir al cielo para verla», seguido de carcajadas infantiles. Ricardo sonrió. Había dolor, sí. Pero también había amor. Y eso bastaba para seguir. Finalmente, llegó el día esperado. La sala del juzgado estaba llena de emoción contenida. Ricardo se presentó con traje formal, pero sin corbata, queriendo parecer más padre que empresario. Los niños iban bien vestidos, tomados de la mano, mirando a todos lados con curiosidad. El juez, un hombre de rostro serio pero amable, los observó con atención. ¿Todos entienden lo que significa este proceso?, preguntó con tono claro. Pedro fue el primero en hablar. Sí, señor. Significa que por fin vamos a tener un papá. Uno que no se va. Mariana añadió, y una casa donde nos lean cuentos. El juez asintió, revisando los papeles. Hizo algunas preguntas más a Ricardo sobre su motivación, su historial y sus planes futuros. Ricardo respondió con honestidad y firmeza. Ellos me salvaron, dijo. Yo solo quiero devolverles un poco de la vida que merecen. Después de un breve silencio, el juez tomó el martillo de madera y anunció: se aprueba la adopción. A partir de hoy, son legalmente sus hijos. Los niños aplaudieron. Mariana lloró. Pedro cerró los ojos, como si por fin pudiera descansar. Ricardo los abrazó a todos con fuerza. No había marcha atrás. Ahora eran, oficialmente, una familia. Con la renuncia firmada por Sonia, el proceso de adopción tomó velocidad. El juez programó la audiencia final para dentro de 2 semanas, y todos en casa contaban los días con ansiedad y emoción. Ricardo, por primera vez en años, decoró la casa con globos y dibujos. No era una celebración aún, pero en sus corazones, ya se sentía como una victoria. Pedro ayudaba a preparar todo, aunque en silencio. Mariana pintaba carteles con frases como «familia para siempre» y «gracias, papá». Los más pequeños practicaban una canción que querían cantar el día de la audiencia. Una tarde, mientras Ricardo revisaba documentos, Pedro entró en su estudio con una hoja arrugada. «Hice esto para ti», dijo con timidez. Era un dibujo simple, los 5 niños tomados de la mano con Ricardo al centro. Todos sonreían. Arriba, en letras grandes, decía: «Papá». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Se levantó y abrazó a Pedro sin decir una palabra.
El niño no se resistió. Solo cerró los ojos y descansó en su pecho. Ese abrazo duró más que cualquier trato millonario que Ricardo hubiese firmado. Al día siguiente, Sonia regresó. Esta vez, no pidió ver a los niños. Solo pidió hablar con Ricardo a solas. He pensado mucho, dijo ella, sentada con las manos temblorosas. Tal vez no merezco ser su madre. Pero si puedo hacer algo bien por primera vez. Ricardo la escuchó en silencio. Si firmo la renuncia, ¿puede prometerme que no los va a abandonar? Ya hice esa promesa, respondió él con firmeza. Ellos son mi familia ahora. Sonia sacó un sobre arrugado de su bolso. Contenía los documentos que el abogado le había entregado. Con lágrimas en los ojos, los firmó allí mismo. Solo, cuídelos como yo nunca supe hacerlo. Ricardo asintió. Puede estar segura de eso. Cuando ella se fue, Ricardo guardó los papeles y respiró hondo. El camino aún era largo, pero ahora tenía una luz clara al final. Esa noche, les contó a Pedro y Mariana lo sucedido. Ambos lo abrazaron con fuerza. ¿Entonces ya podemos quedarnos para siempre?, preguntó Mariana. Ricardo sonrió. Para siempre. Al día siguiente, Sonia regresó. Esta vez, no pidió ver a los niños. Solo pidió hablar con Ricardo a solas. He pensado mucho, dijo ella, sentada con las manos temblorosas. Tal vez no merezco ser su madre. Pero si puedo hacer algo bien por primera vez. Ricardo la escuchó en silencio. Si firmo la renuncia, ¿puede prometerme que no los va a abandonar? Ya hice esa promesa, respondió él con firmeza. Ellos son mi familia ahora. Sonia sacó un sobre arrugado de su bolso. Contenía los documentos que el abogado le había entregado. Con lágrimas en los ojos, los firmó allí mismo. Solo, cuídelos como yo nunca supe hacerlo. Ricardo asintió. Puede estar segura de eso. Cuando ella se fue, Ricardo guardó los papeles y respiró hondo. El camino aún era largo, pero ahora tenía una luz clara al final. Esa noche, les contó a Pedro y Mariana lo sucedido. Ambos lo abrazaron con fuerza. ¿Entonces ya podemos quedarnos para siempre?, preguntó Mariana. Ricardo sonrió. Para siempre. Tras la visita de Sonia, el ambiente en la casa se tornó más silencioso. Pedro evitaba hablar del tema, y Mariana apenas sonreía. Ricardo, por su parte, decidió no presionar. Sabía que los niños necesitaban tiempo para procesar lo ocurrido. Sin embargo, también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Consultó con su abogado personal, quien le explicó que si Sonia renunciaba voluntariamente a la custodia, el proceso de adopción sería más rápido. Pero si cambiaba de opinión, el juicio podría alargarse por meses. Esa noche, Ricardo preparó chocolate caliente y llamó a Pedro a la terraza. No tienes que hablar si no quieres, dijo él. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Pedro respiró hondo. No entiendo por qué regresa ahora. Cuando la necesitábamos, no estaba. Hay personas que no saben amar en el momento correcto, respondió Ricardo. Pero eso no significa que tú debas cargar con sus errores. Pedro bajó la mirada. Yo ya no quiero seguir huyendo. Solo quiero un lugar donde me despierten con desayuno, y no con miedo. Ricardo sonrió. Entonces eso haremos. Lucharemos por ese lugar. Juntos. La mujer apareció 3 días después. Se llamaba Sonia, y aunque su aspecto era descuidado y su mirada nerviosa, insistía en que merecía una segunda oportunidad. Ricardo la recibió con educación, pero con frialdad. No vengo a discutir, dijo ella. Solo quiero verlos. Pedro se plantó frente a ella con los puños apretados. ¿Ahora sí te acuerdas de nosotros?
Nos dejaste solos durante años. No teníamos nada. Eran tiempos difíciles, respondió Sonia. Estaba enferma, sin trabajo. Pero he cambiado. Mariana se aferró a la pierna de Ricardo, temblando. No quiero irme, susurró. Sonia vio el miedo en sus ojos. No voy a obligarlos, dijo con voz temblorosa. Solo quería verlos bien. Después de unos minutos, se marchó en silencio. Ricardo la siguió hasta la puerta. Si realmente los amas, sabrás que lo mejor para ellos no es el pasado, sino el presente que ahora tienen. Sonia bajó la mirada. Tal vez tengas razón. Pero no sé cómo vivir sabiendo que otro los llama hijos. No es otro, respondió Ricardo con firmeza. Soy alguien que decidió quedarse. Las semanas siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y ternura. Ricardo se esforzaba por mantener la rutina de los niños, los llevaba a la escuela, les preparaba la merienda y les ayudaba con las tareas. Ya no era el empresario que dictaba órdenes, ahora era el padre que se agachaba a atar un zapato o que limpiaba lágrimas tras una pesadilla. Una tarde, durante una reunión con el equipo de trabajo social, le entregaron una carpeta con documentos. Estamos avanzando, dijo la supervisora. Pero hay un pequeño obstáculo. La madre biológica de 2 de los niños ha aparecido. Ricardo sintió que el estómago se le encogía. ¿Y qué quiere? Dice que quiere recuperarlos. El mundo se detuvo por un instante. Ricardo pensó en lo que significaría perder a Pedro y Mariana. Recordó sus miedos, sus abrazos nocturnos, su lenta recuperación emocional. ¿Dónde estaba cuando comían sobras en un callejón? Preguntó con firmeza. La trabajadora social lo miró con compasión. Sabemos que no fue una madre presente. Pero legalmente tiene derechos. Tendremos que investigarlo a fondo. Ricardo asintió, aunque su corazón se llenaba de angustia. Esa noche no durmió. Se sentó en una silla junto a la cama de Mariana, viéndola dormir como si fuera la última vez. Un día, mientras Ricardo ayudaba a Mariana con sus dibujos, recibió una llamada importante. Era el juez encargado del caso de adopción. Le informaron que la evaluación inicial era positiva, pero aún faltaban semanas de revisión, trámites legales y firmas. Nada era seguro todavía. Ricardo colgó el teléfono con el ceño fruncido. Esa noche, Pedro lo observó en silencio. Sabía que algo iba mal. Después de que los más pequeños se durmieron, se sentó a su lado en la sala. ¿Nos van a separar?, preguntó sin rodeos. Estoy haciendo todo lo posible para que eso no pase, respondió Ricardo con sinceridad. Pedro bajó la mirada. No quiero volver al refugio. Ahí no éramos personas. Éramos números. Ricardo le tomó la mano. Yo no permitiré que eso pase. Si tengo que ir a juicio, lo haré. Ustedes ya son mis hijos, aunque el papel aún no lo diga. Pedro no dijo nada más, pero esa noche, se sentó en el suelo junto al sillón de Ricardo y durmió ahí, como si necesitara estar cerca por si todo se desmoronaba de nuevo. La noticia se esparció rápidamente. Los medios volvieron a hablar de Ricardo Mendoza, pero esta vez no por sus negocios, sino por su inusual decisión de cuidar a 5 huérfanos sin la menor obligación legal. Algunos lo llamaban el millonario loco con corazón de oro, otros dudaban de sus intenciones. Pero a Ricardo no le importaba. Su único objetivo era brindarles una vida digna. La evaluación social comenzó. Psicólogos, asistentes sociales y representantes del Estado visitaban la mansión semanalmente. Evaluaban el entorno, hablaban con los niños, e incluso revisaban documentos financieros. Ricardo colaboraba con paciencia, a pesar de que todo el proceso removía recuerdos dolorosos de su pasado, su propio hijo perdido en un accidente, su esposa fallecida tiempo después,
Y años de soledad que lo habían vuelto una sombra de sí mismo. Los niños también hicieron su parte. Durante las entrevistas, hablaban con sinceridad. Mariana contaba cómo ahora tenía una cama suave, leche caliente y abrazos por las noches. Pedro mencionó que ya no tenía que cuidar de sus hermanos solo. Incluso el más pequeño, Tomás, soltó una risa cuando le preguntaron si era feliz. Sí, dijo él con entusiasmo. Papá me lee cuentos. La trabajadora social no dijo nada, pero anotó lentamente esa frase en su libreta. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, un auto negro se estacionó frente a la casa. De él bajó una mujer vestida de traje y con rostro serio. Ricardo la reconoció de inmediato, era una trabajadora social del gobierno. Alguien había reportado la presencia de los niños con él y querían asegurarse de que no corrían peligro. Recibimos una denuncia anónima, dijo la mujer. ¿Usted tiene algún parentesco legal con los niños? Ricardo respiró profundo. Todavía no, pero estoy en proceso de adopción. Los niños se acercaron, asustados. Mariana se escondió detrás de Ricardo, mientras Pedro dio un paso al frente. No nos lleve, por favor. Aquí comemos, dormimos y nadie nos pega. Aquí somos felices. La trabajadora social los miró sorprendida. Ricardo los protegió con el brazo. Puede revisar todo lo que quiera. No oculto nada. Estos niños merecen un hogar, y yo tengo uno vacío desde hace años. La mujer anotó algo en su libreta. Habrá una evaluación completa. Mientras tanto, ellos deben ser entrevistados. Si todo está en orden, podrían quedarse. Los días pasaron y la casa de Ricardo ya no era silenciosa ni fría. Las risas llenaban los pasillos, los juguetes estaban por todos lados, y las paredes antes vacías empezaban a llenarse de dibujos infantiles. Ricardo, que antes vivía rodeado de asistentes y empleados distantes, ahora pasaba sus días ayudando con tareas escolares, cocinando con ellos o leyendo cuentos antes de dormir. Pedro seguía siendo el más reservado. Aunque aceptaba la comida y el techo, no bajaba del todo la guardia. Una noche, mientras todos dormían, Ricardo lo encontró en la cocina mirando por la ventana. ¿No puedes dormir?, preguntó. Pedro se encogió de hombros. Estoy esperando el momento en que nos pida irnos. Siempre lo hacen. Nadie se queda. Ricardo se arrodilló a su lado. Yo no soy como los demás. No pienso abandonarlos. ¿Por qué hace esto?, preguntó el niño con los ojos húmedos. Porque yo también me sentí solo mucho tiempo, respondió Ricardo. Y ustedes me dieron una razón para despertar cada día. Pedro no respondió, pero esa noche, por primera vez, durmió abrazado al millonario en el sofá. Las redes sociales estallaron cuando un paparazzi captó a Ricardo saliendo de una tienda de juguetes acompañado por los 5 niños. Adoptó millonario a huérfanos, titulaban los portales. Él no respondió a ningún medio, no le importaba lo que dijeran. Pero esa noche, sentado en el sofá con los pequeños dormidos a su lado, Pedro le lanzó una pregunta que lo dejó sin aliento. ¿Va a ser nuestro papá o solo está jugando? Ricardo se quedó en silencio por unos segundos. Luego tomó aire, lo miró a los ojos y dijo, no estoy jugando. Ustedes me han salvado la vida sin saberlo. Si ustedes quieren, sí, quiero ser su papá. Los ojos de Pedro se aguaron, pero no lloró. Solo asintió y se recostó en su hombro. Uno a uno, los niños se le acercaron y lo abrazaron. Esa noche, no hubo vacío en su mansión. Había risas, sueños, y el nacimiento de algo más fuerte que la sangre, una familia. A la mañana siguiente, Ricardo despertó antes que los niños. Preparó desayuno él mismo, huevos revueltos, pan tostado y jugo natural, cosas que nunca había cocinado antes, pero que ahora le daban sentido a su rutina vacía.
Cuando los 5 bajaron, aún tímidos y con los ojos cargados de sueño, encontraron la mesa servida y al millonario esperándolos con una sonrisa genuina. «Buenos días», saludó Ricardo. «Hoy iremos de compras, ¿les parece?» Pedro lo miró con recelo, mientras los más pequeños se aferraban a sus camisetas raídas. La más callada, Mariana, susurró, «¿No nos va a devolver a la calle?» Ricardo se inclinó y dijo con ternura, «No mientras ustedes quieran quedarse. Esta casa ahora también es su hogar». El día transcurrió entre risas, ropa nueva, zapatos y juguetes. Nunca habían pisado un centro comercial. Se asombraban con cada cosa, como si se tratara de un mundo de fantasía. Ricardo los observaba desde lejos, sintiendo que su corazón se recomponía parte por parte. Por primera vez en años, no pensó en acciones, negocios o reuniones. Solo pensó en ellos. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. La imagen de esos niños, flacos, sucios, pero sonrientes, lo perseguía como un eco en su mente. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Regresó al callejón con una caja de desayuno caliente, mantas, ropa limpia y una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Los niños lo miraron sorprendidos. No estaban acostumbrados a que los adultos regresaran. El mayor, Pedro, se puso de pie protegiendo a sus hermanos, desconfiado. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó con firmeza. Ricardo se arrodilló para quedar a su altura y le respondió con voz suave, «No quiero nada. Solo que coman bien hoy. Y si me lo permiten, mañana también». Los niños aceptaron la comida con precaución, pero en sus ojos comenzaba a brillar algo que hacía mucho no sentían, esperanza. Ricardo los llevó a su casa, una mansión vacía con habitaciones que nunca habían sido usadas. Les preparó un baño caliente, les leyó un cuento esa noche y, antes de dormir, el más pequeño preguntó en voz baja, «¿Podemos quedarnos aquí, papá?». Ricardo contuvo las lágrimas. Nadie lo había llamado así desde que perdió a su hijo años atrás. El cielo estaba nublado esa tarde cuando Ricardo Mendoza, un millonario solitario y cansado del mundo de los negocios, decidió tomar un camino diferente a casa. Había pasado años acumulando riquezas, construyendo una empresa desde cero, pero en su corazón había un hueco que ni todo el dinero podía llenar. Al detener su auto en una esquina olvidada del barrio más pobre de la ciudad, escuchó un ruido suave, risas apagadas, voces infantiles y el sonido de cucharas rascando un recipiente de plástico. Curioso, bajó del auto y caminó hacia el callejón. Allí, entre cajas rotas y bolsas de basura, 5 niños pequeños compartían lo que parecía ser comida rescatada de un contenedor. Uno de ellos, el mayor, partía un pedazo de pan duro con sus manos sucias, mientras los otros lo miraban con gratitud. No discutían. No lloraban. Solo comían en silencio. Ricardo sintió como algo dentro de él se removía. No era compasión pasajera, era un golpe directo a su alma. Uno de los niños, de no más de 6 años, alzó la mirada y le dijo, «¿Tiene hambre, señor? ¿Podemos compartir?». Ricardo no pudo responder. Solo asintió, con los ojos vidriosos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía algo sin pedir nada a cambio.